Entonces, ahora sí, listos. Entonces, basado en estas funciones y en esta información, no se les olvide que pues esto también a veces es importante consultarlo. Las funciones de bases de datos son varias, ¿sí? Lo que pasa es que aquí pues no utilizamos todas, utilizamos algunas básicas. ¿Qué hace cada función? Aquí hay una descripción pequeñita de lo que hace. Por ejemplo, miren que aquí hay una función que se llama bd contará. Y por acá hay una que se llama función bd contar. Pero pues aunque solo hay de diferencia una letra, pues miren lo que hace. Una dice que cuenta el número de celdas no vacías en una base de datos. Y la otra dice cuenta el número de celdas que contienen números en la base de datos. Entonces quiero contar algo que tenga números, me toca utilizar bd contar. Quiero mirar celdas que tengan, por ejemplo, texto, ¿sí? No que estén vacías, que tengan texto, pues utilizo contará. Ahí ya eso me indica que debería utilizar. Si entro a cualquiera de ellas, como esta es una ayuda bastante grande, me habla, por ejemplo, de la función b de suma, ¿sí? Y me dice, pues me hace una descripción, me dice cómo se debe escribir, me dice cuáles son los campos, ¿sí? Y muchas veces por aquí abajito me da ejemplos. ¿Listo? Entonces no es que uno lo dejen así como solo en la sección de soporte de Microsoft, sino que le dan una tablita. Entonces a mí me dan esta tablita de árboles, de alto, de edad, rendimiento, beneficio alto, ¿sí? Por aquí me dan otros valores y yo los puedo copiar y pegar en Excel. Y aquí para arriba. Todo eso lo puedo copiar en Excel. ¿Y qué resultado voy a obtener? Entonces por aquí aparecen los resultados. Aquí aparece la fórmula y qué es lo que debería obtener como resultado. Entonces ese es un ejemplo de qué es lo que puede suministrar por lo general estas páginas. ¿Listo? No es que lo dejen a uno solito aprendiendo contexto, sino que mire que también le muestran un ejemplo. Y yo lo puedo pasar a Excel, claro, eso se puede pasar a Excel. Todo esto es información, entonces todo esto se puede copiar a Excel. ¿Bien? Por si de pronto tienen alguna duda. Más adelante, cuando tengan alguna duda con alguna función, pues consulten la página de soporte. ¿Sí? Eso es una de las cosas que uno lo salva de cómo utilizar pues estas funciones. ¿Listos? Entonces se los dejo ahí como referencia, se los dejo ahí como para que lo tengan presente. Estos señores de Microsoft pues son los duros para esto, entonces hay que hacerles caso. Bien. Entonces aquí en la unidad 1 tenemos un taller. Yo ya lo tengo descargado, recuerden que ustedes lo descargan de la plataforma. Voy a ingresar un momento aquí a la plataforma, aquí donde dice apropiación y aquí donde dice taller unidad 1 función de bases de datos. O sea, ya ustedes lo saben manejar, ya saben que se demora un poquito en cargar la previsualización, pero como siempre les recomiendo, utilicen el botón de descargar para descargar esa actividad. ¿Listo? Este botón de descargar pues es el importante, el que me baja el archivo. ¿Cuál archivo descargué? Este que está aquí. ¿Listo? Ustedes ya se les hace familiar, se les hace pues conocido que nos dan unas tareas para realizar. ¿Sí? Nos dicen qué función utilizamos y nos dan un video. Entonces miren que aquí también están los enlaces. Si los quieren copiar, pues aquí también aparece la copia. O si quieren ingresar, pues esto también me sirve como enlace al video. Bien. ¿Dónde lo realizo? En las hojas que nos indiquen. Por ejemplo, en este caso, mire que aquí ya hay información. Si hay una tabla pequeña y hay unas actividades para realizar. 4 punticos bastante sencillos, ¿sí? Que hay que realizar con base en las instrucciones. Aquí en esta hoja de ventas, en la hoja de ventas, lo que estamos haciendo es utilizando la función B de sub. ¿Ven? Y en la otra hoja, en la que dice empresarial, vamos a utilizar pues otras funciones adicionales, ¿sí? Ya acomodándose pues a ciertas instrucciones que aparecen en los videos. Bien.
Hasta ahí pues básicamente la instrucción de los talleres, ¿sí? A los rasgos generales. Ya ustedes cuando lo descarguen pues lo miran y detallan un poquito mejor las cosas. Bien, entonces con la función de bases de datos que vamos a trabajar. Esto es información, ¿sí? Recuerden que esto es información. Como la seleccione, pues básicamente es toda la información que acabo de seleccionar. Recuerden que al seleccionar, ¿sí? Yo tengo un rango, ¿sí? Y a ese rango yo le puedo poner un nombre. Entonces recuerden que por aquí en la parte superior donde está este cuadro de nombres, superior izquierda, donde dice B7, ahí yo le puedo colocar un nombre, ¿sí? Un nombre que sea representativo. Entonces no se les vaya a olvidar. Pues yo puedo colocar en este momento algún nombre, ¿sí? Para referirme a esta información. No necesariamente el del video, le puedo colocar cualquiera. Voy a colocar por aquí, por ejemplo, ventas, ventas, ¿sí? Y para mí así se va a llamar esta información. Realmente esto es un rango, ¿listo? Entonces lo que conocemos como un rango. Escribo entonces el nombre y presiono Enter. Y cada vez que yo lo necesite o referirme a esta información que está en este rango, recuerden que yo lo puedo llamar. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, no sé, una función que ustedes conozcan, ¿sí? Que hayan utilizado anteriormente. Por ejemplo, no sé, buscar B, ¿sí? La matriz, que es lo que a mí me interesa mirar, recuerden que esa matriz es la información o la tabla que aparece abajo y ya tiene un nombre. Entonces yo ya la puedo empezar a buscar con el nombre. Miren que ahí aparece con ventas. Y los nombres tienen una característica que es ese cuadradito, eh, ese cuadradito de 3×3, ¿sí? Con esos dos cuadraditos en azul. ¿Listo? Eso me indica que eso es un nombre de un rango. ¿Listo? Entonces ahí yo ya sé que este nombre ya lo puedo utilizar porque ya existe. Entonces yo lo puedo seleccionar con doble clic. ¿Listo? Y ahí miren que ya seleccionó pues toda la tabla. Esa es una forma de asegurarme que el rango existe y que el nombre pues existe. ¿Bien? ¿Cuál sería la otra? La otra sería aquí en la pestaña que dice fórmulas. Aquí donde dice fórmulas. Hay una opción que dice nombres definidos. Y hay un señor que se llama administrador de nombres. Entonces, el administrador de nombres, ¿qué me dice? Me dice cuáles son los nombres que hay en la hoja de Excel. Y entonces en ese momento aparece ventas, que fue el que acabamos de crear. Por algún motivo, me quedó mal, ¿sí? Entonces, lo puedo borrar o lo puedo modificar. Entonces, miren que aquí voy a eliminar el rango o el nombre que le di al rango. Voy a empezar a utilizar esa función. Punto y coma. Y cuando empiece a buscar el nombre vendedor o ventas, como le habíamos colocado ventas, miren que ya no existe ese nombre, ¿sí? Puedo probar con la V nomás. Miren que ya no hay ningún nombre creado con la letra V. Entonces ya lo borré. Ahí sí el nombre se puede cambiar. ¿Listos? Bueno. Otra forma para darle un nombre a esta información. Recuerden que esto se puede volver una tabla, ¿no? Entonces cuando yo le digo control más T o control T, mire que él automáticamente selecciona lo que considera que es la información. Entonces mire que él ya le puso, como que la seleccionó. ¿Listo? Me dio el rango, me dio, digamos, el tamaño, ¿sí? Me dice que si tengo encabezados y que si con eso yo quiero crear la tabla. Entonces yo le puedo decir, sí, yo con eso quiero crear la tabla. Y adicionalmente en la parte superior izquierda le puedo poner un nombre a la tabla. Entonces le puedo poner, por ejemplo, ventas. Y eso es algo que pues puedo también utilizar como nombre en alguna fórmula para llamar a esa tabla
con información. Entonces, por ejemplo, pongamos otra vez el buscar B, un valor buscado, y voy a empezar a escribir la V. Y miren que aparece por acá. Si lo ven que ahí aparece el nombre, el que acabamos de crear. No aparece con dos cuadritos azules. Si se dan cuenta que no aparece con dos cuadritos azules, aparece con uno gris en la parte superior. Esa es la diferencia entre un rango en el símbolo y entre una tabla. Entonces, esa es una de las formas de diferenciar una tabla y un rango. Y aquí ya aparece pues ventas como tabla. Bien. ¿Qué otra ventaja tendría utilizar una tabla sobre un rango? ¿Quién sabe alguna ventaja de utilizar una tabla estructurada sobre un rango? ¿Sí han utilizado tablas estructuradas en algún momento? Los filtros, sí, bueno, automáticamente me aparecen los filtros, esa es una ventaja. No tengo que crear filtros, pero digamos que yo los voy a quitar. ¿Alguna otra? En funcionamiento. Algo que diferencie, que se acuerden. No. Bueno, entonces, lo que no hace un rango. Me voy a ubicar aquí en el último. Uy, ese nombre Joaquín está como bien escrito. Bueno, me voy a hacer en la última fila, en la fila 28. ¿Sí? Mi rango de la tabla está en la parte superior. Llega hasta aquí donde dice, bueno, donde está esta línea que estoy subrayando. Hasta ahí llega la tabla. ¿Sí? Entonces voy a empezar a escribir. Escribamos aquí César Torres. ¿Listo? Vamos a empezar a escribir. Ya con eso pues ya es suficiente. ¿Qué pasó con toda la línea? Toda la línea en algún momento sí se colocó de color azul, pero esa línea hace parte ahora de la tabla. O sea que lo que yo voy agregando en la parte inferior de una tabla estructurada, ¿sí? él va asumiendo que eso es parte de la tabla que estoy creando en la parte superior o que tengo en la parte superior. Eso hace que efectivamente yo ya no tenga que volver a seleccionar un rango. ¿Listo? Entonces, eso es una de las cosas que es bastante útil, que se actualiza a medida que yo vaya escribiendo los datos. Ahora voy a seleccionar, voy a colocarle un rango que se llama ventas, ¿sí? Y voy a escribir otra vez César Pérez. ¿Listo? Ahí no pasó nada. ¿Listo? No pasó absolutamente nada, no pasó nada aquí abajito, no tomó el formato de pesos que está en la parte superior, no hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque me voy a referir a ventas, porque es un rango, efectivamente. ¿Y qué se me hizo ventas? Yo ya lo nombré, ¿cierto? No lo nombré, es que no le di enter, perdón. No le había dado enter, quizás a veces que se me olvida. Listo, señor, las ventas, ¿sí? Sin haber tomado la celda anterior, buscar B, punto y coma. Ahora sí vamos a empezar a escribir ventas. Mire que aquí aparece ventas. ¿Listo? Y miren que no toma el nombre en la parte inferior. No toma César Pérez. ¿Sí? Entonces un rango que yo seleccione pues no se actualiza automáticamente. Mientras que la tabla que habíamos creado anteriormente, ella sí se actualiza automáticamente. Hace que esa fila se vuelva parte de la tabla. Eso es una de las ventajas que tiene utilizar pues tablas estructuradas sobre rangos.
¿Qué me tocaría hacer ahí? Pues cada vez que yo agregue información aquí abajito, pues me tocaría cambiar el rango. Me tocaría aumentar el rango de tamaño. Y eso pues es doble trabajo. En cambio con una tabla estructurada pues no funciona. No funciona de esa manera. Se actualiza sola. Y listos. Bueno. Sin embargo pues aquí utilizan rangos. No se les va a olvidar. Seleccionamos aquí, le ponemos un nombre. En ese caso es ventas y ese es el que vamos a utilizar. ¿Listos? Bueno. ¿Qué pasa con la función base de datos o base de datos? Y en este caso la que vamos a utilizar es una que se llama base de datos suma o B de suma. Él lo que va a buscar es dentro de este rango un dato que tiene que sumar, pero en algún momento pues hay ciertas condiciones. Anteriormente cuando ustedes estaban por allá en Excel básico, ustedes utilizaban por ejemplo el si, ¿sí? En una función, por ejemplo, sumar sí, sumar punto sí, y ese sí era la condición. Aquí ya pues no utilizamos esa palabrita sí, sino utilizamos pues unas condiciones que tenemos que escribir. ¿Listo? Y esas condiciones que tenemos que escribir pues son muy importantes porque ese es como esas son como como las mismas condiciones que me van a permitir hacer búsquedas y hacer esa suma que yo estoy tratando de hacer. Entonces, las condiciones casi siempre están aquí adentro. ¿Sí? Las condiciones tienen que ver con la información que está ahí adentro. Por ejemplo, yo puedo decir que la condición sea algo que tenga que ver con el mes. ¿Sí? Por ejemplo, sume los que sean del mes de enero. La condición es el mes de enero. ¿Bien? Esa sería la condición para sumar. ¿Cuál es la forma de escribir la condición? Si ustedes se ven aquí, se dan cuenta, casi siempre tendemos a hacerlo por aquí en la parte superior. Y tratamos de copiar la información tal cual está en la tabla para no cometer de pronto algún error de sintaxis. Entonces, por ejemplo, esta casilla que dice mes, ¿sí? Yo la copio y la pego por allá arriba. Entonces yo ya sé que la condición la voy a escribir ahí debajo. ¿Cuál es la condición? Pues si no se quiere equivocar de escritura, seleccione por ejemplo enero, cópielo y péguelo. ¿Listo? Si usted ve que no se va a equivocar en la escritura, pues de una vez escríbala. ¿Bien? Pero pues a veces tendemos a copiar y pegar para que no nos vayamos a equivocar en la escritura. Bien, esa es la condición. ¿Listo? ¿Qué voy a sumar? Pues uno suma por lo general números, así que puedo sumar cualquiera de estos elementos, ¿no? La cantidad de las ventas o las comisiones. ¿Con cuál condición? Con la condición de que sean del mes de enero. ¿Listo? Algo así parecido como con filtros. Pero en este caso pues vamos a hacerle una operación adicional que es la suma. Bien, ¿dónde quiero el resultado? Entonces vamos a colocar ahí esa celda de color amarillo. Digamos que ahí vamos a querer el resultado. ¿Listo? Pues como es una función, escribimos igual BD, miren todas las que aparece ahí, BD contar, contará, BD desbet, bueno, hay varias que funcionan. Por aquí está la de suma. Listo, voy a seleccionar la suma y me dice base de datos. ¿Cuál es la base de datos de información que nosotros tenemos? Pues lo que acabamos de seleccionar en la parte inferior. ¿Cómo lo habíamos llamado? Ventas. Entonces ya solo con el nombre yo ya lo puedo utilizar. Voy a seleccionar aquí ventas. ¿Sí? Y miren que automáticamente él seleccionó toda la base de datos. Entonces para él eso es una base de datos. Digamos que para los que estamos de sistemas eso no es una base de datos. Pero bueno, esos son tecnicismos. Bien, entonces la base de datos, punto y coma. El nombre del campo, para que lo tengan pues presente. ¿Qué es lo que quiere sumar? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere sumar en este caso? En este caso, lo que yo quiero sumar, por ejemplo, pueden ser, no sé, las ventas. No, las comisiones. Sumemos las comisiones. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a cometer un error aquí. Pero le voy a decir que este es el nombre del campo. ¿Listo?
Vamos a tratar de inducir un error. Punto y coma. ¿Cuáles son los criterios para sumar? ¿Sí? Que el mes sea de enero. Entonces los criterios están por aquí arribita. Yo los había separado. Entonces vamos a seleccionarlos. Los dos, mes y enero. Esos son los criterios para hacer una suma. Cierro paréntesis y enter. ¿Qué me hizo aquí en algún momento? Trato de hacer pues una suma. ¿Sí? Y esa suma pues tiene una condición que es el mes de enero. Esta vez sí no hubo ningún problema en esa falla. Creí que me iba a generar una falla. Bien. ¿Cómo puedo verificar? Puedo verificar, por ejemplo, con un filtro. Entonces, Kevin debe aparecer. Bueno, primero yo intentaría cambiar el idioma del sistema para que el Windows pues funcionara en español y por supuesto él tomara la decisión en español. Pero debe empezar entonces con la D. ¿Sí? Probar que empiece con la D. Que empiece DB. ¿Sí? Y debe zoom, creo que es. Debe zoom. Vamos a mirar por ese lado. ¿Listo? Si está en inglés. Vamos a mirar un momentico aquí. Hagámosle una búsqueda rápida. Debe zoom. Función. Pues por aquí aparece que es una función. No me dice si es de Excel, pero sí, yo creo que es de Excel. De Office dice. ¿Sí le funcionó? Listo. Bueno, entonces esperemos que sí. Sí, en inglés sí toca acordarse de las palabras. No es que yo me la pase utilizando, pero digamos que así funcionó. Si no, la buscamos, para eso está en Google, para buscarla si tenemos dudas. O soporte de Microsoft. Bueno, listos. Vamos a ir aquí a mes, como para probarla, ¿no? Vamos a mirar a ver si ese número que me acaba de salir ahí, pues sí, eso no es. Voy a ir aquí a mes, voy a seleccionar solo los de enero. Miren que acá está. Y nosotros estábamos sumando las comisiones. ¿Listo? Por aquí en la parte inferior, cerca de donde está el zoom, donde está el símbolo de mi batería del portátil, miren que aparece una suma. Aparece 292.532. Y ese es el mismo valor que aparece en la parte superior. Entonces, pues ahí nos está funcionando. ¿Sí? Cogió todos los de enero, los sumó, las comisiones, y me dio un valor. Entonces, ese ya es una de las opciones que uno puede utilizar para base de datos. Y la suma. ¿Listo? Bueno, esto parece sencillo y uno dice, pero ¿por qué yo no lo hago con el filtro? Eh, y las comisiones y hago como hizo el profesor de verificar allá abajo la suma, pero pues está verificando, pero no me está diciendo que ese es el resultado escrito, ¿no? En una celda. ¿Sí? Me está diciendo el resultado como con un cálculo que hace Excel, pero no me lo está escribiendo. En cambio aquí en la celda amarilla sí lo tenemos escrito y con una fórmula pues bastante sencilla. No nos tuvimos que poner a colocar filtro, después ir al filtro, después colocar enero, ¿sí? Y después seleccionar aquí los que me mostró de enero y solo sumar. Entonces nos demoramos un poquito más. En cambio con esta fórmula pues es mucho más rápido. Y funciona. Ya la probamos que efectivamente funciona. ¿Listos? Bueno. Hagamos otro. Hagamos otro. Voy a quitar el filtro otra vez. Ese filtro me sirve para probar, eso ahorita no me sirve ese filtro para nada. Voy a tomar ahora dos parámetros, ¿listo? Voy a tomar a vendedor y producto. Lo voy a colocar por allá arribita. ¿Sí? Bueno, hay unos que les gusta colocar todo. Si quieren colocar toda la línea igual como está abajo, pues también se puede. Todo se puede en esta vida. En este caso vamos a utilizar solo vendedor y producto. Es más, le voy a colocar un colorcito como para que se acuerden que es de los que vamos a utilizar. Listo. Entonces, probemos primero leche alpina. Entonces voy a escribir por aquí leche alpina. Vamos a probarlo solo con uno.
¿Listo? Ese va a ser mi parámetro. ¿Qué quiero buscar? Productos leche alpina. ¿Mm? ¿Qué quiero sumar? Quiero sumar donde haya cantidades numéricas. Entonces puede ser aquí, aquí o aquí. ¿Listo? Cualquiera de esas tres que tienen cantidades numéricas, pues se puede sumar. Sí, sería ilógico que nosotros sumáramos los meses. Eso no se puede sumar. Se pueden contar, más no sumar. Entonces vamos a utilizar alguna de estas tres también como parámetro. Y mi condición que es leche alpina. Voy a decirle igual BD suma, ¿sí? La base de datos. Recuerden que nuestra base de datos se llama ventas o así le puse yo. Usted la puede llamar como guste, no hay ningún problema. Algún nombre representativo y por supuesto que no esté repetido. El nombre del campo. ¿Qué vamos a sumar? Sumemos, por ejemplo, las ventas. Las ventas están ahí. ¿Sí? Ahí están las ventas. Punto y coma. Y ahora sigue el criterio. Entonces, solo voy a sumar las ventas de los productos leche alpina. Y eso es lo único que voy a sumar. Entonces ahí seleccioné producto leche alpina. Cierro paréntesis y enter. Y ahí me da el valor. ¿Listo? Claro, el formato yo no lo he arreglado, pero pues eso se puede cuadrar un formato separado por miles, pero son como 14 millones. ¿Listo? 140.000. Probémoslo. Podemos hacer un filtro. Claro que nos vamos a demorar más, pero pues vamos a mirar a que ese número pues sí esté funcionando. Voy a seleccionar solo los de leche alpina. Voy a seleccionar las ventas. Y en la parte de abajo, cerca ya donde está la opción de mi batería, hay una opción de suma que me dice que eh, la suma es de 14.140.000. Eso es lo que me apareció en la parte superior. Me demoré más tratándolo de probar que haciendo la fórmula. Entonces, esta base de datos pues es mucho más efectiva, mucho más rápida a la hora de hacer todo este procedimiento de filtros y todo este procedimiento de ir a mirar. Bueno, la suma la hubiéramos podido hacer con una fórmula, ¿no? De suma. También hubiera funcionado. ¿Listo? Pero nos demoramos más tiempo. Entonces esta base de datos pues es bastante importante. Por eso, nos ahorra tiempo. Todo lo que nos ahorre tiempo en algún proceso pues es más útil. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? No hay problema. ¿Listos? Bueno, gracias Diana, muy amable. Entonces, funcionando. ¿Listo? Ahora sí la vamos a volver un poquito más compleja. Listo, voy a borrar esta otra vez. Esperemos que leche alpina tenga más de enero. Leche alpina tiene 2 de enero. 2 nomás, listo. Bien, entonces ahora ¿cuáles van a ser mis condiciones? Mis condiciones van a ser producto leche alpina y mes de enero. Bien, estas van a ser las dos condiciones para la suma. Tiene que ser obligatoriamente las dos. Tiene que ser producto leche alpina y adicionalmente tiene que ser el mes de enero. Entonces voy a escribir igual base de datos, sume o suma. ¿Sí? ¿Cómo se llama la base de datos mía? Ventas. ¿Sí? ¿Cuál es el, punto y coma, perdón, punto y coma? ¿Cuál es el nombre del campo que quiero sumar? Entonces sumemos cantidades. Cantidad. ¿Listo? Punto y coma. Ahora sí, ¿cuáles son los criterios? Como los criterios son dos, producto y mes, entonces tengo que seleccionar todas esas celdas. ¿Sí? Desde el título, producto y mes, y los dos valores que están en la parte inferior. ¿Listo? No le olvide que lo que usted quiera buscar, toca seleccionar como criterio, ¿no? Entonces, cierro paréntesis y enter. Me dice 5.410. Vamos a verificar. Voy a colocar por acá un filtro. Voy a filtrar por leche alpina. Y voy a filtrar por el mes, que es enero. Y ahora voy a seleccionar las cantidades. Mire que al seleccionar las cantidades, cuando él hace la suma en la parte inferior de Excel, me dice que es 5.410.
y eso es lo que me está mostrando en la parte superior, 5410. Bien, esto es el procedimiento que se realiza pues para hacer con dos opciones. Puede ser que usted coloque más, ¿no? Miremos otra variación de esta. Voy a quitar el filtro, voy a borrar esta base, esta fórmula, y esta amarilla también la voy a borrar, y voy a colocar leche alpina y café. ¿Listos? Bueno, vamos a hacer con esos dos productos a ver qué hace. Entonces, igual, base de datos, suma. La base de datos, acuérdense que se llama ventas, ese fue el nombre que yo le puse. Punto y coma. El nombre del campo vamos a sumar cantidades. Igual ya sabemos cuánto daban las cantidades de enero. Entonces vamos a sumar las cantidades, punto y coma. Y ahora voy a coger estos dos criterios. Producto, leche alpina y café. Los estoy seleccionando los dos. Cierro paréntesis y enter. Me dio 26.800. Entonces voy a probarlo. Las pruebas pues no son obligatorias, ¿no? Simplemente es para que ustedes se den cuenta que efectivamente pues la suma sí está funcionando. Bien, miren lo que está ahí. Voy a seleccionar las cantidades y voy a mirar en la parte inferior la suma automática que hace Excel y me dice que es 26.800. Entonces mire que esos dos parámetros también funcionan. Bien. Son leche alpina y son café. Ahí están los dos parámetros que le dimos para que él sumara. ¿Listos? Bueno, voy a quitar aquí el filtro. Voy a borrar la fórmula. Borremos estos productos y coloquemos algo numérico. Por ejemplo, no, mes de enero no. Coloquemos un vendedor. Juan Ibáñez. Juan Ibáñez. Listo. Vamos a buscar de Juan Ibáñez alguna venta. ¿Listo? Pero le vamos a colocar alguna condición a esa venta. La venta son esta columna que está aquí. Vamos a sumar las ventas de Juan Ibáñez. Pero la condición es que va a ser mayores a 2 millones. ¿Listo? Juan Ibáñez tiene una de 2 millones, tiene dos de 2 millones, tiene 3 de 2 millones. No, no me sirve. Entonces, mayor a 2 millones 500, 600. ¿Listo? Que solo me sume las que son mayores a 2 millones 600. Bueno, igual para que incluya 2 millones 600. ¿Listo? Entonces ya tenemos una condición. Que el vendedor sea Juan Ibáñez y que las ventas sean mayores o iguales a 2 millones 600. Esas serían las condiciones que voy a colocar para la suma. Entonces, igual base de datos, suma, B de suma. La base de datos es ventas, punto y coma. El nombre del campo voy a sumar, da la casualidad que voy a sumar las ventas, punto y coma. ¿Y cuáles son los criterios? Están como lejitos, vamos a seleccionarlos todos a ver qué hace. Aquí solo debe tomar dos criterios, los otros están vacíos. Entonces, lo ideal es que él tome solo los dos criterios de vendedor y ventas. Y voy a cerrar paréntesis y enter. ¿Listos? Ahí ya hizo una sumatoria. Y ahora nosotros vamos a probarla con el filtro. Juan Ibáñez y lo que esté mayor a 2.600.000. Entonces, filtro de número mayor o igual que 2.600.000. ¿Listo?
Aceptar. Listo. Ya me quedaron los dos valores de mayores a 2.600.000. Los voy a seleccionar y abajo me aparece 5.350.000. Y es el número que me aparece en la parte amarilla. ¿Listos? Entonces yo también podría hacer eh, criterios, ¿m? De distintas formas. Miren que ahí, por eso es que a veces hay personas que copian todos los títulos en la parte superior tal cual, ¿m? Como aparece en la tabla. Los dejan en la parte superior y simplemente lo que hacen es escribir el criterio donde lo necesitan. ¿Listo? Hay otros que hacen lo siguiente. Pues cogen el criterio que necesitan, por ejemplo, vendedor, ¿sí? Y lo pegan al de ventas. ¿Listo? Y entonces cuando seleccionan los criterios, pues seleccionan estos dos. Y eso es lo que hacen básicamente. ¿Listos? Entonces, estamos probando distintas opciones. Como a ustedes les parezca más fácil, se podría hacer. Si usted quiere hacer sus criterios por separado, siempre, pues no se le olvide que toca hacer esto. ¿Sí? Colocarlos ahí como pegaditos. Si los quiere que se puedan probar, pues más ampliamente con todos los campos, pues puede colocar los títulos en la parte superior. Ya es, ya es como usted lo quiera probar. ¿Listo? La idea es que funcione. La idea es que la fórmula funcione. Bien. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, alguna duda que tengan. Bastante sencilla esta fórmula. Solo es practicar un ratico, inventarse de pronto alguna suma que ustedes quieran hacer y probar. Yo todas estas me las acabo de inventar sobre la marcha para que vean que la función pues sí hace lo que tiene que hacer. Pues para no hacer estos puntos que aparecen acá. Uy, claro que ya hicimos el primero. Las ventas de Juan Ibáñez y el mes de enero. Eso ya lo hicimos. Bueno, entonces practican con las otras. ¿Listos? Entonces no se les olvide esa formulita bastante sencilla. B de suma. Bien, las otras. Por aquí hay una tablita también bastante grandecita con un espacio en la parte superior, eh, que también se puede utilizar. Aquí ya veo que tiene unos filtros. Voy a mirar a ver si aquí existe algún nombre. Solo existe ventas. ¿Listo? Entonces usted ya puede, si quiere, seleccionar los datos. ¿Sí? Por ejemplo, los datos llegan como hasta el 118. Entonces los datos empiezan desde por acá. Usted los puede seleccionar y listo. Esa ya es su tabla. ¿Quiere darle un nombre? Pues llamémoslo empresa. Ahí lo coloqué todo en minúscula. Listo. Ahora sí, ese es mi rango empresa. ¿Listos? Ya le di un nombre ahí para trabajar. ¿Listos? ¿Qué puedo estar utilizando en cuanto a fórmulas? Miremos por aquí otras fórmulas sencillitas que estábamos viendo en soporte. Por ejemplo, la de contar, contará. Podemos ver cuál es la diferencia entre esas dos. ¿Sí? Contar números, contar es para números. ¿Sí? Y contará para celdas no vacías. Como quien dice texto. Listo. Entonces, utilicemos por ejemplo contar. Vamos a utilizar entonces por aquí, voy a escribirlo. B de contar. Listo, esta es la que vamos a utilizar. Ahí no está escrito como fórmula, pero esa es la que vamos a utilizar. ¿Qué voy a contar? Números. Aquí donde hay números, aquí hay en edad. Los filtros no me dejan ver. Voy a quitar los filtros un momento. Listo. Listo. Hay números en edad. ¿Listo? Y en saldo, en comisión, en movilidad y en total. Bueno, aprovechemos esta edad que está como cerquita. Entonces voy a seleccionar edad. ¿Listo? Voy a colocar un parámetro 25.
Creo que ahí hay varios 25. Listo. Listo, esto lo voy a dejar como parámetro. Voy a colocar entonces igual bd contar. Vamos a contar en la base de datos que se llama empresa. ¿Listo? Punto y coma, el nombre del campo. Digamos que la condición va a ser de edad 25. Vamos a copiar los contactos. Los contactos que son los que tienen edad. Entonces, busquemos el nombre de campo, contacto. Perdón. Eso sería contará. Primero probemos contará. Nombre de campo, contacto. Ese sería punto y coma. Y el criterio, edad. ¿Listos? Voy a utilizar contará para contar los nombres. Acuérdense que esos son campos de texto. Entonces voy a contar los nombres de la columna contar. ¿Listo? Con el criterio de 25. Y después lo hacemos con contar para que vean la diferencia. Entonces, BD contará en la tabla empresa o en el rango empresa. Va a irse a la tabla a la columna de contacto para hacer el conteo. ¿Sí? Y el criterio de conteo es que tengan edad de 25. ¿Listo? O sea que me va a contar cuántas personas tienen edad de 25. Eso es lo ideal. Entonces voy a presionar Enter y me dice que 15. Entonces ahora sí voy a colocar mi filtro para verificar. Listo. Y voy a seleccionar los de 15. 25, perdón. 25. Aceptar. Voy a seleccionarlos. Y abajito, al lado de la palabra suma, hay una que se llama recuento. Recuento es un conteo. Entonces ahí me dice que acaba de contar 15 números. ¿Sí? Los que yo seleccioné son 15 números. ¿Listo? Y efectivamente, miren que allá en la parte superior me dice 15. ¿Listos? Entonces miren que estamos sacando los mismos 15. Bien, voy a quitar el filtro, borrar filtro. Y ahora, con esta palabrita, solo le voy a decir que le voy a quitar la A. ¿Listo? Voy a dejar en contar. ¿Ya me aparece? 0. Entonces, ¿qué no encontró en esta columna contactos? Pues números. ¿Sí? El criterio está bien, el criterio es 25. Pero él no encontró números y como no encontró números, pues no los contó. ¿Sí? No contó nada de eso. Y la solución pues es 0. No encontró números, no contó nada, entonces es 0. ¿Listos? Entonces, una pequeña diferencia entre contar, que lo que debería contar son números, y una diferencia entre contará, que lo que cuenta es celdas que estén ocupadas, en este caso de texto. ¿Listo? Aquí está contando pues 15 contactos, ¿sí? Con el criterio de edad 25. ¿Listos? Esas dos pues tienen una pequeña diferencia, solo es acordarse. Pero si no funciona, pues no se preocupe. Si no funciona, pues usted la prueba. Usted dice, no, pero sí, mire que yo aquí vi una persona que es de 25 años, entonces debería haberla contado. De pronto es solo porque pues colocó contar en vez de contará. ¿Mm? Y hace la pruebita y mira la diferencia entre los dos. ¿Listos? Bueno, preguntas. Hacemos otro de ese mismo. Bueno, entonces sacamos otro de ese contar. Ahora sí con saldos. Contemos saldos. ¿Listo? Y contemos saldos en país. Todos son de Colombia. Ah, no, hay de varios países. Entonces pongámoslo por aquí como criterio. País Colombia. Bueno, podamos utilizar cualquier otro país, no hay varios países. Digamos que vamos a utilizar Colombia. Bueno, igual, base de datos. Ahora sí dijimos que íbamos a contar números. La base de datos
se llama empresa, así le puse, punto y coma. El nombre de campo, dijimos que íbamos a contar el saldo. ¿Listo? Vamos a contar los números que hay acá en la columna saldo. Punto y coma y el criterio. Solo me va a contar los que tenga país Colombia. ¿Listo? Solo los que digan aquí en país Colombia, esas casillas de saldo me las va a contar. Cierro paréntesis, enter. Listo, encontró 17. Y voy a seleccionar aquí los filtros solo a Colombia. Listo, voy a seleccionar aquí Colombia. Y miren que el recuento es 17. ¿Listos? Él me contó cuántos números, no me hizo una sumatoria, me contó cuántos números iba a encontrar en saldo. Y en este caso contó saldo 17. ¿Listos? Que yo esté contando Colombia, eso ya es otra cosa. Ah, bueno, yo puedo seleccionar los que están en saldo, ¿no? Y él también me hace un recuento de 17. El conteo sí solo es contar, no, ya no hace otra operación distinta sino contar. Bien, preguntas, dudas. Preguntas, dudas. ¿Puedo hacerlo con más parámetros? Por supuesto que sí. Voy a colocar aquí que solo me cuenten los de la zona norte. Zonal, perdón, esto se llama zonal. No zona, sino zonal y norte. Entonces, el criterio ya cambió. Mire que el criterio anteriormente solo tenía país Colombia. Entonces ahora voy a seleccionar todos los cuatro. Las cuatro celdas. Y el criterio cambió. Voy a presionar Enter. ¿Listo? Y me dice que 5. Entonces, filtro a Colombia. Está filtrado. Y ahora filtro a Norte. Y aquí hay 5 datos. Entonces ese 5, pues por supuesto está bien. Bien. Entonces miren que eso sí pues funciona pues con distintos criterios. Solo es imaginarse pues cuáles son los criterios, ¿no? Cuando son números, por ejemplo, funciona el igual, el mayor o igual, el menor o igual, el diferente, todo eso funciona. Cuando son textos, pues digamos que el igual, el diferente, los lógicos también hay unos que funcionan. Eh, ¿Qué más funciona por aquí? Varios parámetros, ¿sí? Yo le hubiera podido decir país Colombia y otro país, ¿sí? Entonces tiene que tenerlo en cuenta. Aquí debajito le hubiera colocado otro país y cuando yo seleccione país Colombia y el de abajo, pues tiene que hacer los dos países, ¿no? Esa sería pues la lógica de la condición de generar esta forma. ¿Listos? ¿Preguntas, dudas? ¿Está ahí? ¿Contar? ¿Contará? ¿Fácil? Listos. Sí, este laboratorio, por eso les decía, o este taller, por eso les decía, es bastante sencillo. ¿Listo? No es que sea muy complicado. Inclusive, pues esto les ahorra bastante tiempo en otros. Listo. Por aquí, bueno, es que yo tengo todavía el filtro y no veo todas las opciones. Voy a quitar mis filtros que me están ocultando celdas. Filtro, listo. Por ejemplo, aquí hay una opción, una pregunta que me dice cuál fue la mayor comisión que recibió la zona al sur. Entonces, cuando me hablan de mayor, mm, yo pues pienso primero en una función. ¿Listo? Entonces, de todas estas funciones, por ejemplo, miren que aquí dice max. Entonces, esa b de max eh, sería como el valor máximo, ¿sí? O el mayor. Y min sería el mínimo. Entonces, yo ya sé que alguna de estas dos voy a tenerlas que utilizar. ¿Listo? O b de max o b de min. ¿Listo? ¿Y cuál es la condición? Debo, debo mostrar la mayor comisión cuando sea de la zona del sur. ¿Listo? La condición sería que fuera de la zona del sur.
que esa sería pues la opción que nos muestra aquí. Hagámosla, esta sí la vamos a probar. Entonces, dice que cuál sería la mayor comisión. Mira que aquí están las comisiones y que cuál es la zonal. Entonces le vamos a decir que la zonal es la sur. Estos de ladito no los tengan en cuenta. Eso no las voy a utilizar. Solo zonal sur. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿dónde lo voy a mostrar? Por aquí en esta celda que aparece aquí. Y escribo igual BD. Dijimos que el valor máximo. La base de datos, ¿cómo se llama? Se llama empresa. Para mi caso. Punto y coma. El nombre del campo que voy a sacar el máximo se llama comisión. Punto y coma. Y el criterio, ¿cuál es el criterio? Que sea zonal sur. Y allá voy y selecciono zonal sur. Cierro paréntesis y enter. ¿Listo? Me dice que el mayor valor es 249.2. Y vamos a probar. Entonces, zonal sur. ¿Listo? Y la comisión, puedo hacer un filtro numérico que me diga que sea, por ejemplo, los 10 mejores. ¿Listo? Y no me funcionó. Ese filtro no me funcionó. Filtro por número. Mayor que mayor, menor, menor, entre 10 mejores, superior al promedio, inferior al promedio. Bueno, pongamos un filtro personalizado. Y este no me deja hacer filtros personalizados como yo quiero. Bueno, me tocó hacerle trampa. Listo. Aquí el mayor valor, miren que es 249. Punto 2, aquí está como redondeado. Vamos a colocarle el decimal. Sí, efectivamente es 249.2. Entonces, ¿qué me sacó en esa opción? El valor máximo, ¿sí? Teniendo en cuenta el zonal, que es el zonal sur, y el valor máximo de las comisiones. Entonces, lo mismo podría funcionar, por ejemplo, para un mínimo. Entonces, en vez de max, pues sería min. Y en mi filtro, borrar filtro, comisión, voy a colocar menor que 80. Listo. 72.8. ¿Listo? Recuerda que lo estaba redondeando, parecía 73, pero lo estaba redondeando, entonces realmente es porque le faltaba un decimal. Pero el valor mínimo es 72.8. ¿Listo? Esa sería pues la otra función de valor mínimo teniendo en cuenta pues una condición. ¿Sí? Esas son las variaciones que se tienen acá. Es un poquito más fácil y más útil esta operación. Solo es pues tratar de utilizarla un poquito más fácil. Se parece mucho a utilizar filtros, sí, porque con eso los probamos. Y se parece mucho también a algo que se llama filtros avanzados. Por aquí hay una opción que se llama filtros avanzados. ¿Sí? Digamos que esos filtros avanzados pues sí funciona como un filtro, se pueden colocar esos criterios como zonal, ¿sí? Pero no me hace las operaciones de suma, de promedio, de máximo, de mínimo, ¿sí? Eso ya es un poquito más complicado. Pero pues esta función de base de datos es mucho más eficiente, ¿sí? Que las otras anteriores, que filtros avanzados y que los filtros sencillos que habíamos visto. Permite hacer cosas pues mucho más rápidamente. Bien. ¿Preguntas hasta ahí?
¿Dudas? No hay ningún problema. ¿Todo bien? Listo. Gracias, Diana, muy amable. Marilyn, muchas gracias. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, algo que no hayan entendido. Todo está funcionando chévere. Como recomendación, pues la idea es probar, ¿no? No les dé de pronto temor de equivocarse si no les funciona, si no les funciona. Antes mejor porque a veces uno aprende, pues, dónde está el error. Y a veces se le queda a uno un poquito más fácil eh, cometer el error, saber dónde está y solucionar. Y uno ya sabe, bueno, ahora sí me funciona por esto, esto y esto. ¿Listo? O no me funcionó porque yo coloqué mal este dato. Entonces la idea también es probar ese tipo de cosas. Bien, bueno. Bien, entonces, antes de que se me olvide, cuando yo termine la grabación, ya saben que yo tengo que hacer un proceso de subir la grabación. Y aquí arriba, donde dice noticias, ¿sí? Aquí en este botón donde dice noticias, ahí yo les coloco el enlace. ¿Listo? Entonces ahí les va a aparecer el enlace al video. Y el video, como les digo, está en YouTube. Entonces, pues tienen acceso a YouTube, no hay ningún problema y lo pueden ver. La grabación si la quieren volver a repetir. Igual tienen grabaciones de apoyo en el taller. Recuerden que en las instrucciones hay videos de YouTube. Mire que aquí también los colocan en YouTube. Y esos también pues se pueden mirar por si tienen alguna duda en utilizar alguna función. ¿Sí? No es que yo les va a contar todas las funciones, pero sí algunas que de pronto para que entiendan la lógica. Y las otras pues las pueden practicar y pueden entender de pronto si funciona y analizar. Si no le funciona, pues me cuenta. Me dice, profe, no me funcionó. Y yo pues miro a ver qué se puede hacer al respecto. ¿Listos? Bueno. Espero que todo esté bien. Mire que ya en un momentico vimos el taller número 1, que está bastante fácil. Por eso les decía, esta actividad es bastante sencilla. ¿Sí? Digamos que la 2 también es bastante sencilla. Hacer taskbar no es muy complicado. ¿Sí? Es más de como, como de sacar esa parte de diseño de que tenemos dentro. Y la que sí es más demoradita es esta de unidad 3. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, pues cuando estén listos del taller 1 pues lo suben, ¿no? y, y lo practican. Miren que está bastante sencillo. Bien. Mm, ¿Alguna pregunta para finalizar? Algo que administrativo. Recuerden entrar al foro de Conozcámonos de primeritas. Lo contesta de primeritas antes de hacer todo alguna otra cosa. Y cualquier cosa pues me pregunta. Tienen el chat de WhatsApp que creamos, tienen mi correo. Y nuestra próxima sesión es el jueves 26 de agosto. ¿Listo? La otra semana. El jueves a las 7 de 7 a 9. Esa es nuestra otra sesión o nuestra próxima sesión. ¿Listos? Bueno, hasta ahí no problem, todo bien, fácil. Sí, muchas gracias, muy bien explicadito. Bueno, Un buen listo. recorderis porque ya se me ha olvidado. Sí hay cositas que se van olvidando, ¿no? Sí, como uno no las practica, entonces deja uno para después, o por lo menos en mi caso, lo dejo que para después con más calmita y resulta Mm, que no lo hago. ahí Entonces ya, no puedo practicar. o sea que ya habías utilizado esta función de base de datos. No, sino para haber recordado las anteriores funciones, Los rangos y cómo nos darle un rangos nombre y al todo. rango. Sí, Sí, eso son cosas muy útiles. Eso es sí, sino que como supremamente no las útil. ponen en práctica, entonces ahorita viendo esto que fue más pausadito, más explicadito, pues lo comprendí mejor. Entonces, Claro, ya, ya obviamente que alcanzó a el recordar. método es diferente, Sí, pero ¿qué? Pero tiene mucha similitud. Entonces, se refresca la memoria. claro. Y miren que a veces en el video llegan y le dicen, presione control F3 para encontrar el nombre del rango. Y si ustedes ven control F3
pues es como el administrador de nombres. Entonces él me va a Exacto. mostrar cuáles son los nombres que tengo creados. Y esto a veces no le explican a uno este administrador de nombres y uno no sabe qué hacer cuando le queda muy corto el rango, cómo se puede modificar, pero aquí pues es bastante fácil modificarlo. Por si de pronto alguien crea un rango pues mal, o si no le funcionó pues lo elimina. Y porque pues lo creo mal, digámoslo así, y no quiere volverlo a utilizar, entonces lo elimina. ¿Sí? Entonces, este administrador de nombres también es bastante chévere utilizarlo. ¿Sí? Y pues a veces no se los explican, pero bueno, ahí les cuento cómo funciona el administrador de nombres. Sí, eso está muy Básicamente es chévere. así. Yo no lo conocía. Sí, es No bastante me lo habían chévere. explicado. Sí, Inclusive, muy pues práctico. cuando yo les dije que esto no se actualiza, yo lo podría modificar, ¿sí? Y volver a seleccionar el área aquí en la parte inferior, aquí donde dice se refiere a, y ahí vuelvo a seleccionar toda la tabla que necesito. Entonces, esa es una forma de modificación bastante sencilla. En vez de eliminar, pues yo puedo modificar el rango y ampliarlo. ¿Sí? Esa es una de las cosas que yo puedo hacer. Lo Sí, otro muy es que, chévere. como les decía, esto es más chévere trabajarlo como con una tabla estructurada, que esto sea una tabla, porque pues como se actualiza sola, entonces cada vez que yo le meta más información por aquí de últimas, pues él va aumentando el rango y yo no tengo que aumentarlo, no tengo que cambiar el rango, porque la tabla se actualiza automáticamente. Eso me parece más chévere con las tablas estructuradas. ¿Listos? Bueno, Listo. em, Muchas gracias. ok, de nada, con gusto. Em, yo creo que entonces dejamos hasta aquí por el día de hoy y nos vemos la otra semana del jueves para ya explicar un poquito más sobre la actividad número 2. ¿Listo? Y de pronto, si tenemos tiempo, algo de la 3. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por asistir y nos estaremos hablando. Juiciosos. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Que estén bien. Que esté bien, muy amable. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego Bueno, todos. hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, juiciosos. Que estén bien. Chao, se cuidan. Feliz noche.